Hola, exploradores de lo oculto. ¿Alguna vez, en una noche de luna llena, han sentido un escalofrío inexplicable recorriéndoles la espalda? ¿O han escuchado un aullido a lo lejos que parecía demasiado humano? Hoy nos adentramos en las sombras para desvelar la historia de una de las criaturas más fascinantes y aterradoras del folclore mundial, el hombre lobo. No solo es un monstruo de películas o una figura de terror, sino una representación profunda del miedo humano, de esa lucha eterna entre lo civilizado y lo salvaje, entre la razón y la bestia interior que todos llevamos dentro. La leyenda del hombre lobo, o licántropo, no nació en un solo lugar ni en una fecha concreta. Sus raíces son tan antiguas y profundas como los mitos que dieron forma a nuestra comprensión del bien y del mal. Ya en los albores de la humanidad, cuando los hombres pintaban escenas de caza en las cavernas, existía el temor y la fascinación por las criaturas que habitaban los bosques. Algunos arqueólogos afirman haber hallado pinturas rupestres en el sur de Francia que muestran figuras humanas con cabezas de lobo, lo que sugiere que la idea de la transformación animal ya existía hace más de 20.000 años. En esas imágenes, los lobos no son enemigos, sino espíritus poderosos, símbolos del instinto, la fuerza y la conexión con la naturaleza. Los primeros relatos escritos sobre hombres que se convierten en lobos aparecen en la antigua Grecia. ¿Han oído hablar del rey Licaón? Según la mitología, Licaón, soberano de Arcadia, intentó engañar a Zeus sirviéndole carne humana, la de su propio hijo, durante un banquete. El dios, horrorizado, lo castigó convirtiéndolo en lobo. La palabra, licantropía, proviene de su nombre. Este mito no solo muestra el poder de los dioses para castigar la arrogancia humana, sino también la idea de que la transformación es una condena, una pérdida de humanidad. En las versiones más antiguas, Licaón conserva su mente humana dentro del cuerpo de la bestia, lo que hace de su destino algo mucho peor que la muerte, una existencia atrapada entre dos mundos. Pero el mito viajó, cambió y creció. Los romanos también hablaban de hombres que se transformaban en lobos en noches sagradas. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, mencionó casos de soldados que juraban haber visto a compañeros metamorfosearse bajo la luz de la luna. Incluso Virgilio, en sus Églogas, menciona el poder de ciertos hechiceros para convertirse en lobos y vagar entre los bosques. Estas historias eran transmitidas como advertencias o metáforas morales: quien cede a la ira, a la codicia o al canibalismo, se convierte en bestia. Es el castigo de los instintos descontrolados. Con el tiempo, el mito sobrevivió a los imperios y se adaptó al miedo medieval. En la Europa del siglo XIV, asolada por la peste y la guerra, el hombre lobo se convirtió en una presencia cotidiana en los rumores de aldeas y en los tribunales inquisitoriales. La gente vivía en pequeñas comunidades rodeadas de bosques inmensos donde los lobos eran una amenaza real. Cualquier rastro de sangre en la nieve o una desaparición nocturna bastaba para que el rumor se extendiera: fue el hombre lobo. Los sacerdotes predicaban desde los púlpitos que el diablo otorgaba la capacidad de transformarse a sus siervos. Los cazadores aseguraban haber visto sombras erguidas sobre 4 patas en la penumbra. Y los aldeanos, temerosos, colgaban ristras de ajo o colocaban cruces en las puertas, aunque el ajo era para los vampiros, pero, en esos tiempos, el miedo no distinguía mitos. Entre los casos más espeluznantes se encuentra el de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg. Este agricultor alemán del siglo XVI fue acusado de cometer una serie de asesinatos atroces. Durante su juicio, confesó haber hecho un pacto con el diablo, quien le otorgó un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. Las crónicas relatan que Stump dijo poder recorrer grandes distancias, matar ganado y devorar carne humana. Su juicio fue público y su ejecución, brutal: lo torturaron, decapitaron y quemaron su cuerpo como advertencia. Años después, algunos historiadores encontraron inconsistencias en los documentos, sugiriendo que Peter pudo haber sido víctima de persecuciones políticas o religiosas. Pero su historia quedó grabada en la imaginación popular como la más terrorífica prueba de que los hombres lobos existían. Otro caso, menos conocido pero igual inquietante, fue el de Jacques Roulet en Francia, apodado el hombre lobo de Angers. En 1598, fue encontrado cubierto de sangre junto a los restos de un niño. Aseguró haber sido poseído por el espíritu de un lobo que lo obligaba a matar. Los jueces, desconcertados, lo enviaron a un hospital para locos. Este juicio fue uno de los primeros en reconocer una posible enfermedad mental detrás de lo que se consideraba brujería. Hoy, los psiquiatras verían en Roulet un caso de licantropía clínica, una forma de psicosis en la que el individuo cree firmemente que puede transformarse en animal. Con la llegada de la Ilustración, las creencias en hombres lobo comenzaron a desvanecerse ante la luz de la ciencia. Los médicos del siglo XVIII buscaron explicaciones naturales: la rabia, por ejemplo,
podía provocar comportamientos violentos y miedo al agua, la hipertricosis, ese raro trastorno que causa un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo, parecía probar la existencia de los hombres peludos. Uno de los casos más célebres fue el de Petrus Gonsalvus, un noble nacido en Canarias en 1537, cuya familia entera sufría de hipertricosis. Petrus fue llevado a la corte de Enrique II de Francia, donde se convirtió en una curiosidad viva. Su historia, documentada en crónicas reales, inspiró más tarde el cuento de La Bella y la Bestia, demostrando cómo la línea entre monstruo y hombre era, incluso entonces, delgada. Aun cuando la ciencia ofrecía respuestas, el miedo no desapareció. Los campesinos seguían reportando ataques extraños, y los cronistas recogían testimonios de personas que aseguraban haber visto transformaciones bajo la luz de la luna. Una leyenda francesa cuenta que, durante una cacería en los bosques de Auvernia, los aldeanos mataron a un lobo gigantesco y, al amanecer, cuando el sol iluminó el cadáver, descubrieron que el animal se había convertido en el cuerpo de un hombre. Nadie pudo explicarlo. Los periódicos locales lo llamaron el milagro de la maldición. Aquella historia, recogida en 1764, se convirtió en parte de la tradición que inspiraría más tarde la temible historia de la bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan fue un misterio real que aterrorizó a Francia entre 1764 y 1767. Se calcula que más de 100 personas fueron asesinadas por una criatura que atacaba con inteligencia y ferocidad inusual. Los informes de la época describen a un monstruo enorme, mitad lobo, mitad demonio. El rey Luis XV envió cazadores reales, y finalmente un hombre llamado Jean Chastel aseguró haberlo matado con balas bendecidas. Pero muchos creyeron que no era un animal común, sino un hombre maldito. En 2019, un grupo de investigadores franceses reabrió el caso y sugirió que pudo tratarse de un lobo cruzado con un perro de guerra. Sin embargo, las leyendas locales insisten en que fue obra de un licántropo. Hasta hoy, los habitantes de la región recuerdan las noches en que nadie se atrevía a salir de sus casas cuando la luna se alzaba sobre los campos. El mito siguió evolucionando. En el siglo XIX, el romanticismo lo transformó en símbolo de lo trágico y lo prohibido. Escritores como Goethe, Coleridge y Le Fanu exploraron la figura del monstruo como metáfora del alma humana. En Alemania, el poeta Burger escribió Lenore, un poema en el que un espíritu lobo cabalga entre los muertos. Más tarde, en 1831, Sabine Baring-Gould publicó un estudio sobre hombres lobo que recogía decenas de relatos folclóricos de toda Europa, desde los Barger escandinavos hasta los lobisomes de Galicia. Su conclusión fue inquietante: casi todas las culturas, sin conexión entre sí, tenían versiones del mismo mito. Y entonces llegó el cine, y con él, la inmortalidad moderna del licántropo. En 1941, Universal Studios estrenó El hombre lobo, con Lon Chaney Jr. en el papel protagónico. Fue esta película la que estableció la mitología contemporánea, la maldición transmitida por mordedura, la transformación bajo la luna llena y la bala de plata como única salvación. Detrás de las cámaras, el maquillaje tardaba más de 6 horas en aplicarse y otras tantas en retirarse, y Chaney soportaba largas horas de calor bajo las luces del set. Pero el resultado fue tan impresionante que la imagen de su rostro a medio transformar se grabó para siempre en la historia del cine. Curiosamente, el mito de la bala de plata no es del todo inventado. En la tradición germánica, la plata era considerada un metal puro que podía herir a criaturas impías. Algunos cazadores medievales llevaban balas o cuchillos de plata para protegerse de espíritus malignos. En una crónica bávara de 1652, se menciona que un hombre logró matar a un supuesto hombre lobo con una moneda de plata bendecida. La leyenda se mezcló con supersticiones religiosas y acabó incorporándose al folclore popular, hasta convertirse en regla sagrada en Hollywood. El hombre lobo ya no era solo una bestia que acechaba en los bosques, sino una metáfora universal. Representaba la lucha interna entre el bien y el mal, entre la máscara social y el instinto animal. En los años 80 y 90, películas como Un hombre lobo americano en Londres, de Howling Wolf reinterpretaron la maldición desde perspectivas psicológicas, mostrando al licántropo como un símbolo de represión sexual, ira o alienación moderna. En Harry Potter, Remus Lupin encarna la dualidad del monstruo y el maestro sabio. En Crepúsculo, los lobos son protectores, guardianes de la pureza y la manada. El mito se transforma, pero nunca muere. Muchos investigadores del folclore coinciden en que la figura del hombre lobo representa algo más que una simple criatura sobrenatural. Es una metáfora del miedo humano a perder el control, a convertirse en aquello que teme. En muchas culturas, la transformación no es solo física, sino moral. En los cuentos transmitidos por generaciones,
El hombre lobo es alguien que no pudo dominar sus pasiones, que se dejó arrastrar por la ira, la lujuria o la sed de sangre, y fue castigado por ello. En ese sentido, la licantropía funciona como una advertencia, una forma de enseñar a los pueblos antiguos a mantenerse dentro de los límites de la razón y la moralidad. En la Edad Media, este tipo de historias circulaban por los pueblos como si fueran noticias. Los viajeros contaban que en los bosques de Europa del Este había hombres que aullaban junto a los lobos, y en muchas ocasiones los rumores eran tan convincentes que las autoridades locales organizaban cacerías. Algunos registros judiciales de la época hablan de aldeanos que afirmaban haber visto transformaciones reales, e incluso de autopsias en las que los médicos juraban haber encontrado restos de piel de lobo adheridos a la humana. Hoy resulta difícil separar la superstición de los hechos, pero lo cierto es que el miedo era real y tangible. Un ejemplo inquietante fue el de Jacques Roulet, un campesino francés del siglo XVI que confesó haber comido carne humana mientras estaba transformado en lobo. Durante su juicio, afirmó que usaba un ungüento mágico entregado por el diablo. Lo curioso es que los jueces lo declararon culpable, pero no de asesinato, sino de locura. Lo internaron en un hospital, siendo uno de los primeros casos documentados en los que la licantropía se trató como una enfermedad mental. Este hecho marcó un antes y un después, abriendo la puerta a una interpretación más psicológica del mito. En Escandinavia, sin embargo, el hombre lobo tenía otro matiz. Allí no era visto como un monstruo maldito, sino como un guerrero bendecido con el espíritu del lobo. Los antiguos vikingos creían en los Ulfednar, guerreros que luchaban cubiertos con pieles de lobo y que, según las sagas, podían canalizar la furia y la fuerza del animal. Para ellos, convertirse en lobo no era una maldición, sino un don divino que los hacía invencibles. Esta dualidad entre el monstruo maldito y el héroe espiritual muestra cómo cada cultura moldeó la figura del hombre lobo según sus creencias y temores. En América Latina, las leyendas locales también adaptaron la figura del hombre lobo. En Brasil, por ejemplo, existe la historia del lobisomem, un hombre que se transforma los viernes por la noche, especialmente si es el séptimo hijo varón consecutivo. En Argentina, Paraguay y Uruguay, se habla del luisón, con características similares, pero más cercanas al alma en pena que al monstruo europeo. Estas versiones incorporan elementos católicos, como la idea de una maldición familiar o un castigo divino por pecados pasados, demostrando cómo la fe y el folclore se entrelazan para dar forma a un mito que viaja y se transforma con las culturas. Incluso en África y Asia existen versiones de licántropos. En Etiopía, se habla de los Buda, hombres capaces de convertirse en hienas, mientras que en la India las leyendas mencionan a los Raksasas, seres demoníacos que pueden tomar forma humana o animal a voluntad. Es fascinante ver cómo, sin conexión entre sí, diferentes civilizaciones imaginaron historias de hombres que se convertían en bestias. Quizá, en el fondo, todos compartimos ese mismo temor a lo desconocido, a lo que late dentro de nosotros cuando la razón se apaga y el instinto despierta. Uno de los relatos más impresionantes sobre hombres lobo proviene de Rusia, donde las crónicas de los siglos XVIII y XIX cuentan que durante los inviernos más duros aparecían aldeanos mutilados y ganado devorado. Los supervivientes aseguraban haber visto sombras con forma humana que caminaban sobre 4 patas. En algunos pueblos, los ancianos advertían a los niños que no salieran durante la luna llena, y que si escuchaban aullar demasiado cerca, debían rezar un Padre Nuestro sin mirar atrás. Estas tradiciones, transmitidas oralmente, siguen vivas en las zonas rurales, donde la frontera entre superstición y fe todavía es difusa. Una curiosa conexión histórica surgió durante el siglo XIX, cuando la ciencia forense comenzó a desarrollar teorías sobre los criminales. El criminólogo italiano Cesare Lombroso propuso que algunos asesinos natos poseían rasgos animales, una idea que algunos vincularon con el mito del hombre lobo. En ese tiempo, los periódicos sensacionalistas publicaban artículos sobre asesinos lobunos, hombres que atacaban a sus víctimas con una ferocidad tal que parecían bestias. Este lenguaje contribuyó a mantener viva la figura del hombre lobo, ahora fusionada con la realidad de los crímenes humanos. En el ámbito literario, autores como Guy Dore con El hombre lobo de París o Angela Carter con La compañía de los lobos reinterpretaron el mito desde una óptica moderna, explorando la sensualidad, la represión y el deseo. En estas versiones, el hombre lobo ya no es simplemente una bestia, sino una representación del deseo prohibido, de la parte salvaje del ser humano que lucha por liberarse de las cadenas sociales. Este enfoque psicológico inspiró a muchos guionistas y directores, dando lugar a un sinfín de películas y series que van desde el terror hasta el romance sobrenatural. A medida que el cine evolucionaba, también lo hacía el mito. En los años 80, películas como Un hombre lobo americano en Londres mostraron transformaciones con efectos especiales tan realistas que redefinieron el terror moderno.
El rugido, los huesos quebrándose, la piel estirándose, todo transmitía la agonía de la metamorfosis. El público no solo veía a un monstruo, sino también el sufrimiento de un ser humano atrapado entre dos naturalezas. Esa visión empática del licántropo lo convirtió en uno de los monstruos más queridos del cine. Curiosamente, algunos testigos contemporáneos afirman haber visto criaturas similares en zonas rurales o boscosas. En Wisconsin, Estados Unidos, existe la leyenda del Beast of Bray Road, un ser mitad hombre, mitad lobo, avistado desde la década de 1930. Los informes describen a una criatura bípedo, peluda y con ojos brillantes que persigue autos por la carretera. Aunque los escépticos lo atribuyen a osos o perros grandes, los testimonios son tan consistentes que muchos lo consideran el equivalente moderno del hombre lobo europeo. Lo más sorprendente es que, incluso con todos los avances científicos y tecnológicos, seguimos sintiendo un escalofrío cuando la luna llena brilla sobre un bosque silencioso. Quizás sea un recuerdo ancestral, un eco de aquellas noches en las que nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego, contando historias para explicar lo inexplicable. Tal vez el hombre lobo no exista como criatura, pero sí como símbolo de lo que todos tememos ser cuando las máscaras caen y los instintos dominan. En el fondo, la licantropía nos confronta con una verdad incómoda, que la línea entre el hombre y la bestia es más delgada de lo que creemos. Que basta una noche, una emoción desbordada o una chispa de locura para que el ser racional que creemos ser se disuelva en un aullido bajo la luna. Y es esa posibilidad, remota pero inquietante, la que mantiene vivo el mito del hombre lobo a través de los siglos. Así que la próxima vez que escuchen un aullido en la distancia, piensen por un instante que quizá no sea solo un lobo. Tal vez, en algún rincón oscuro, un alma atormentada esté luchando contra su propia naturaleza. Quizá el verdadero horror no esté en los colmillos o en la transformación, sino en lo que somos capaces de hacer cuando la bestia interior despierta. Gracias por acompañarme una vez más en esta travesía entre historia, mito y misterio. Si disfrutaron este relato, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con quienes disfrutan del terror y la leyenda, y suscribirse para seguir explorando los secretos que se esconden tras las sombras. Recuerden, nunca se sabe cuándo una historia puede transformarse en realidad, especialmente bajo la luz de la luna llena.